Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Vamos a estudiar en el día de hoy las aliyot 6 y 7 de la Parashat Trumá. Y la aliyá número 6 vamos a estudiar Éxodo capítulo 27, versículos del 1 al 8. Y de la porción número 7 vamos a estudiar Éxodo 27 del 9 al 19. Y vimos como a través de los capítulos que hemos estado estudiando, cómo la descripción del tabernáculo inicia desde el interior hacia el exterior. Y anoche estuvimos viendo cuál era el detalle de la construcción de todo lo que tenía que ver con el atrio exterior. En esta área se encontraban dos piezas importantes también: el altar de sacrificios y el lavatorio. Y en este capítulo de Éxodo 27 vamos a estudiar la descripción del altar y también las cortinas que daban al exterior del tabernáculo. Entonces vemos que el Eterno le dice a Moisés: haz un altar cuadrado de madera de acacia que mida 2 metros y 25 centímetros por cada lado y 1 metro y 25 centímetros de alto. Hazle 4 cuernos para sus 4 esquinas, los cuales deben formar una sola pieza con el altar, y recubre de bronce el altar. Todos los utensilios del altar han de ser de bronce: los ceniceros, las palas, los tazones, los tenedores y los braseros. Hazle también una rejilla de bronce y pon 4 argollas de bronce en las 4 esquinas de la rejilla. Coloca después la rejilla debajo del borde del altar para que quede a media altura del altar. Haz también para el altar unos travesaños de madera de acacia y recúbrelos de bronce. Los travesaños deben pasar a través de las argollas y quedarse en los 2 costados del altar para que se pueda transportar. El altar ha de ser hueco y de madera, igual al que viste en el monte. Entonces el altar era lo primero que se veía al entrar al tabernáculo en el atrio exterior. Delante del altar, los sacerdotes recibían los sacrificios y ofrendas del pueblo, y algunos de estos eran quemados total o parcialmente en el fuego del altar. El altar de sacrificios también es conocido como altar de bronce, ya que estaba cubierto de este metal precioso. Primero, la caja del altar debía ser elaborada con madera de acacia y luego se forraba de bronce. Las instrucciones específicas que el Eterno dio para este altar fueron como describe Éxodo 27 del 1 al 2. Y en el versículo 8 se enfatiza que se haría hueco de tablas de la manera que le había sido mostrado en el monte, así lo harás. Entonces vemos una vez más cómo se le reafirma a Moisés que todo tenía que ser hecho de acuerdo a como el Eterno se lo mostró cuando él estuvo en el monte Sinaí. Y al altar le acompañaban otros utensilios. En los versículos 3 y 5 dice: harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. También están contempladas las varas y los aros que servirían
para transportarlo cuando el campamento se moviera. Entonces, ellos también tenían que hacer esas varillas para el altar, y las varas tenían que ser de madera de acacia y también tenían que ser cubiertas de bronce. Y las varas se meterían por los anillos y estarían aquellas varas a ambos lados del altar cuando éste fuera transportado de un lugar a otro. Entonces vemos, hermanos, que este altar, este atrio, simboliza el cuerpo. El lugar santo simboliza el alma inferior, o sea, nuestra humanidad, y el lugar santísimo del tabernáculo simboliza el espíritu, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestro yo espiritual. Y lo interesante es que en los tres lugares hay fuego y hay luz. En el atrio está el fuego de este altar de cobre que acabamos de ver, su maravillosa detalle de su construcción. En el altar santo, o sea, el lugar santo, había luz y fuego del candelabro o la menorá, y también el altar de oro. Pero en el lugar santísimo estaba la Shekinah, la presencia del Eterno, dando luz y trayendo fuego espiritual. Y es interesante también ver que en los tres lugares había comida. En el atrio había carne, vino y pan. En el lugar santo había pan y vino. Y en el lugar santísimo estaba el maná. Esto nos trae una enseñanza, hermanos. ¿Cuál? Que no solo de pan vive el hombre. El cuerpo necesita comer, pero también nuestra alma, nuestro espíritu necesita alimento. Y la comida para el espíritu es la Torá, la palabra del Eterno, simbolizada por las tablas del testimonio, como está escrito en Deuteronomio 8:3. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Hashem. El altar en el atrio simboliza la entrega del cuerpo al servicio del Eterno, como está escrito en Romanos 12, del 1 al 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no se adapten a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y a continuación, hermanos, se da entonces el detalle de cómo debían hacerse las cortinas exteriores. Éxodo capítulo 27, vamos ahora a analizar del 9 al 19. Y anteriormente leímos sobre los velos y las cortinas del lugar santo y del lugar santísimo. Pero ahora veremos las instrucciones sobre las cortinas exteriores del tabernáculo, que incluían las cortinas especiales que servían como entrada. Estas son las cortinas que dan al exterior, desde afuera, que no era posible para un israelita ver hacia adentro del tabernáculo, ya que estas cortinas separaban el mundo exterior del mundo interior del mismo, o sea, del tabernáculo. Estas cortinas nos recuerdan que estamos separados del Eterno a causa del pecado. Y esto lo podemos ver también en Isaías 59:2 y Romanos 3:23. Pero como vamos a ver más adelante, el tabernáculo enseña precisamente cuál es el camino para regresar al Eterno.
Vamos a ver entonces la descripción de los materiales y las medidas que debían tener estas cortinas exteriores, incluyendo también las columnas que sostenían las cortinas. Entonces, vamos a iniciar con las cortinas del lado sur y norte. Éxodo 27 del 9 al 11 dice: Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Las cortinas al lado occidental, su instrucción está en el versículo 12. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Las cortinas al lado occidental y en el ancho del atrio por el lado oriente, al oeste, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Éxodo 27 del 13 al 15. Entonces, el lado occidental es importante que mencionemos de manera especial, porque de ese lado se encuentra la entrada al tabernáculo. Y la entrada o puerta también consiste de cortinas, pero estas son especiales. Estas cortinas son similares a las de la entrada del santuario. Entonces, vemos que la longitud y todo lo que tenía que ver con la anchura y la altura judío explica que el atrio del interior, que estaba situada hacia el este, era cuadrada. Esa cortina medía 50 por 50 codos. Y vemos que si nos ponemos a pensar, esa cortina era larga, amplia. Y como estábamos hablando, no permitía que los que estaban afuera pudieran ver hacia adentro. Si calculamos todo lo que hemos visto en esta porción, en total había 3 cortinas que produjeron 3 divisiones en el santuario. Cada cortina representa un nivel diferente de santidad. En el atrio podían entrar todos los israelitas que estaban ritualmente puros. En el lugar santo solo podían entrar los sacerdotes y en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Hermanos, cada descripción, cada cosa de lo que estamos analizando hoy nos tiene que hacer reflexionar en que para el Eterno todo tiene un orden. Cada área del tabernáculo, desde el objeto más sencillo hasta el más sagrado, representa un punto importante dentro del mismo. Tanto el altar del holocausto como la menorá, cada pieza tiene un significado especial. Y quizás el mejor símbolo para entender la conexión entre el altar del holocausto y Yeshua sea la cruz. Es decir, la cruz fue para Yeshua lo que el altar del holocausto fue para los animales sacrificados. Es por esto que cada parte del tabernáculo
debemos analizarla profundamente. Sabemos que los animales debían ser llevados al altar, atados a sus cuernos, y allí se derramaba su sangre para expiar los pecados de Israel. Yeshua fue elevado en la cruz, a la cual fue atado, crucificado, y allí derramó su sangre para expiar los pecados de Israel. Este plan también incluyó a los gentiles, quienes más adelante están siendo injertados para que sean parte del pueblo de Israel y así poder participar de los pactos del Eterno. Pero esta es la única manera en que eso podía suceder. Debemos ser injertados en el pueblo, en sus pactos. ¿Para qué? Para poder recibir las bendiciones que el Eterno tiene para nosotros. Para aquellos que están llegando a ser parte del pueblo, es importante entender que esta es la bendición más grande que nosotros podemos recibir. Que nuestros ojos estén siendo abiertos y que nosotros podamos ser y entender quiénes somos en el Eterno. Fuimos gentiles, alejados de los pactos, de las promesas, pero a través de Yeshua hemos sido acercados y ahora somos parte del pueblo del Elohim de Israel. Shalom, shalom.